This meeting is being recorded. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, una de las compañeras, Romina, va a presentar cómo pudo resolver la guía de problemas número 4 y vamos a ir saldando dudas sobre las cosas que no se hayan podido resolver. Romy, ¿qué hicieron ustedes? Bueno, este vendría a ser el que tengo acá marcado, es el punto 1. Sí. Para nosotros, el punto 1A vendría a ser una tasa, porque habla de 3 casos cada 25 personas por año, según lo que entendimos. Sí. A ver, La segunda vendría a ser una proporción. Claro. 3 casos cada 25 personas. Personas año, exactamente. Igual que la C. 6 Ahora, fatalidades vamos al cada punto, 25. ese decía, leamos la consigna, así a ver si queda clara. La consigna decía, para cada uno de los siguientes cocientes, indique si se trata de una razón, una tasa o una proporción, ¿sí? Entonces, en el caso A, decía, 3 casos sobre 25 personas año. Y acá ustedes marcaron que era una tasa. ¿El resto, alguno lo pudo hacer ese ejercicio? ¿No? Hola. Nadie pudo hacer el ejercicio. Bueno, sí, estaba bien eso, era una tasa. Después en el segundo que pusieron, Romy, era 3 casos cada 25 personas. Proporción pusimos, profe, porque no tiene año. Y porque no tiene el tiempo, que es lo que te agrega la tasa. Y otra cosa también es que decís 3 de 25 personas. Se supone que esas 3 tenés personas 25 personas están incluidas. De esas 25 personas, claro, los 3 casos están incluidos. Exactamente. Que lo mismo que pensamos en la C, que dice que de 24 admisiones hubieron 6 fatalidades. ¿Y ese qué sería? ¿Qué le pusieron ustedes, Romy? Proporción, profe, a la C. A ver qué he puesto yo. Sí, es una proporción. En realidad, sí, es una proporción, pero depende cómo tomes la fatalidad, quiere decir que se murieron. Claro. Es como, sí, es una proporción. Bueno, sí, y la cuarta, ahí cambia. La cuarta decía, claro, un hombre por cada 5 hombres mueren de cáncer. Entonces, una mujer, perdón, por cada 5 hombres. Eso es una razón, porque no está incluido el numerador en el denominador. Y la última decía 1000 nuevos casos de diarrea por cada día en 500.000 personas. Y ¿Eso le pusieron? Una tasa. Una tasa, bien. Lo que siempre nos guía es que el tema de cuando te pone el tiempo, día, semana, año, eso ya te da el indicio de que es una tasa. ¿Sí? Está bien. Y la proporción es cuando se tiene en cuenta el total, que digamos, en el denominador. Claro, es cuando el numerador está incluido en el denominador. ¿Sí? Claro, sí. Y en cambio en la razón no había relación entre uno y otro, entre numerador y denominador. Bien. Bueno, vamos al otro. Al 2. ¿Dónde lo tenemos resuelto nosotras? Lo había bajado, pero no lo encuentro. Acá está, a ver si lo encuentro. Bien. En el cuadro. Era un gráfico y ustedes tenían que mostrar. Que mostraba las tendencias de la incidencia y la prevalencia. ¿Qué pusieron ustedes, Ron? Para nosotros, la A y la C estaban correctas del gráfico, la B y la D no. Bueno, ¿tenés ahí los problemas para mostrarlos? ¿O querés que lo muestre yo? Si los puede mostrar usted, profe. Dale. Dejo de compartir. Ahí te comparto pantalla. En realidad, el punto A decía, bueno, el punto 2, perdón, dice, el gráfico de abajo muestra las tendencias en la incidencia y la prevalencia de la enfermedad crónica Q en un periodo de 50 años. ¿Cuál de las siguientes interpretaciones es consistente con el gráfico? Marques tantas como
crea que puedan ser correctas. Vos, Romy, dijiste la A y la C, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, la A dice, la enfermedad puede estar siendo más crónica con menor tasa de fatalidad. Quiere decir que la enfermedad dura más tiempo, o sea, se vuelve crónica, pero se muere menos gente, ¿sí? Recordemos cuáles eran los conceptos. Prevalencia era una foto de la cantidad de casos en un momento dado. Entonces acá estamos viendo que en 1930 había esta cantidad de casos, así, fueron bajando hasta 1980. Y la incidencia era cuántos casos nuevos de esa enfermedad. Si nosotros pensamos que el punto A era, la enfermedad se volvía más crónica, ¿deberían haber bajado los casos o deberían haber aumentado? Deberían haber aumentado. Claro, porque a los casos nuevos le daríamos, por ejemplo, a los que había en 1970 le deberíamos agregar los de 1980, entonces esta línea se tendría que haber ido para arriba y de hecho medio que coincidir. O sea, cuanto más casos nuevos y los anteriores se siguen manteniendo y la enfermedad sigue siendo crónica, es decir, cada vez va a haber más casos, ¿sí? Y aunque no se muera la gente, digamos, la foto de 1980 debería ser más alta, no más baja. Por eso no la consideramos válida, porque no se volvió más crónica la enfermedad, ¿sí? Si tiene, ¿cómo dijimos que la prevalencia podía, ¿se acuerdan cuando veíamos lo de la canilla y el recipiente? La única forma de que se baje la cantidad de casos es o que haya tratamientos adecuados o que la gente se muera. Entonces te está diciendo, acá te dice, la enfermedad dura más tiempo y encima la gente no muere, menor tasa de fatalidad, no se muere la gente, entonces es imposible que condiga, o sea, que sea igual a lo que el gráfico te está mostrando. Porque acá te dice que bajaron los casos, entonces, no, o bajaron los casos porque hubo un tratamiento o porque se murió la gente, y la enfermedad dura menos tiempo teóricamente, entonces por eso no consideramos válida la primera opción. La B, ¿por qué? Bueno, nosotros acá la marcamos como que sí es válida, porque dice, la enfermedad puede estar siendo más rápidamente fatal, es decir, la prevalencia bajó porque se murió la gente de esa enfermedad, es decir, mata, por ejemplo, mata más pacientes pronto que antes. Puede ser una opción, porque dijimos que la prevalencia o baja por el tratamiento o por la muerte. En este caso, la opción B te dice, la enfermedad bajó porque se murió la gente. Acá te dice que la enfermedad bajó, desconocemos las causas, si fue porque se murió o porque se hubo un tratamiento. Entonces, la opción B podría ser una interpretación de este gráfico. Hay menos cantidad de casos en 1980, independientemente si hay casos nuevos o no, ¿sí? Por eso la pusimos como válida. ¿Ustedes por qué no la consideraron válida, Romy? ¿Cómo la interpretaron? Ay, la verdad, profe, que lo discutimos un par de veces que ya me olvidé el por qué le habíamos dicho de que Bueno, no lo había. No la había- C la pusieron como correcta, ustedes también. Sí, En esa coincidimos. ¿Y por qué, qué pensaron esto? y por cómo baja la prevalencia. Ujú. Bien. ¿Y por qué la D no sería viable? Dice, la enfermedad puede estar haciéndose más rara por mejores programas preventivos de salud. Es decir, que la canilla que abre que haya casos nuevos, o un sistema, o una vacuna, o lo que sea, un tratamiento o un programa que hace que no se manifieste la enfermedad. No sería el caso. ¿Por qué? Porque acá vemos que la incidencia aumenta, o sea, siguen aumentando casos, ¿sí? Independientemente de la foto. Pensemos en el coronavirus, ahora algo, un ejemplo actual. Digo, cuando surgió el tema de la pandemia, en marzo de 2020, ¿no? Empezaban todos los días, te decían cuántos casos hay, cuántos casos hay. ¿Qué pasó cuando empezó el tema de la vacunación? ¿Qué hubo? Una baja de casos. Claro, una baja de la cantidad de casos. Independientemente que todos los días había más casos nuevos, la prevalencia, si íbamos sacando fotos, en el general iba disminuyendo día a día. ¿Por qué? O porque ya había una campaña de prevención con el tema de la vacunación, ¿sí? O porque la gente ya se había enfermado y no era reincidente. Bueno, que hubo gente que tuvo más de una vez coronavirus. Pero digo, poder pensar cómo aplicarlo a la práctica, ¿sí? Era un poco ese el juego con la interpretación del gráfico. ¿Quedó claro esto? ¿Por qué sí la B y la C y por qué no la A y la D? Bueno, Sí, profe, mi más o parte menos. sí. Bueno, acá en el chat están poniendo sí, profe. Bueno, Leandro dice que sí también.
Bueno, el próximo, Romy, a ver si lo querés compartir vos. El 3 es el que te dije que no habíamos hecho, profe, que era el Perdón, cuadro vamos a de la compartir canilla. el 3 que no comparte. Bueno, era el de la canilla, me parece. A ver. Sí. Bueno, era esto, a mí se me corrió acá la imagen, pero era, igual que habíamos puesto en el Power, si ustedes lo ven, lo tienen a esto, tenían que ubicar, completen los rectángulos de colores el siguiente diagrama, utilizando los términos incidencia, prevalencia, fatalidad del caso, que dice la muerte, la recuperación y la prevención. Entonces, si nosotros imaginamos que tenemos una pileta o un lugar donde se acumula un líquido, tenemos una canilla de entrada y una canilla de salida. Entonces, ¿cuáles van a ser la canilla de entrada? Lo que decíamos recién, la prevención, o sea, evitar que esa enfermedad se manifieste, o la incidencia, cuando hay casos nuevos, van entrando desde acá. O sea, cada vez que haya un caso nuevo, va a entrar a este recipiente que nos va a dar que, si sacamos una foto de esta pileta en un momento, en un contexto determinado, es la prevalencia, que está acá arriba, ¿sí? Acá sería, corresponde esta flechita que da a la pileta. Y la única forma de que esa pileta se desagote, ¿sí? O que se disminuya esa cantidad, va a ser o porque se murió la persona, la fatalidad del caso, o porque se recuperó, ¿sí? Entonces dejó de estar en este momento de la enfermedad. ¿Se entiende esto de dónde poner los términos? Con esto para responderlo se pueden ayudar del Power, que yo lo había puesto a este dibujito, algo parecido. Lo que no estaba creo que era la prevención, pero los otros términos estaban, ¿sí? Para que se guíen para hacer. ¿Eso ustedes se dieron cuenta de fijarse en los Power, Romy? ¿Que lo habían resuelto? Sí, ¿No? lo copiamos, pero no lo habíamos, la verdad creo que no lo leímos bien porque no lo habíamos encontrado y no, o sea, lo hicimos con otra compañera que no se pudo conectar ahora porque no tenía internet y ella había dicho, como usted lo dijo, pero no lo notamos y me olvidé yo de anotarlo, entonces no sabía bien. Bien. Bueno, ¿y este lo pudieron hacer? Este me interesa ver si se entendió. El punto 4. Sí, Bueno, a me ver quedó cómo lo la hicieron. duda. A ver, ahí lo muestro. Espera que voy a Dale. dejar el audio prendido. Yo voy controlando a ver si Okay. pensamos de la misma forma. Le decía a Nati que yo esto lo había hecho hace mucho y que ahora me daba duda cómo lo había resuelto. Pero ahora ahí lo sacamos, lo sacamos. No me deja ver la ventana del Excel, profe. ¿Lo hicieron así como cuadritos como habíamos sugerido en clase? En el Excel, que se hizo mucho más fácil, porque si lo hacía en hoja me iba a volver loca haciendo los cuadraditos. Sí, pues hay que contar encima. No vamos a ser tan La crueles verdad, para el profe, que no. parcial. Eso decíamos con Nati recién, no le vamos a hacer sacar fórmula. Vamos a hacer como en el parcial 1, darle datos y que ustedes interpreten. Es la idea. No me deja compartirlo, profe. ¿Al Excel de recién? No sé por qué. Claro, no sé por qué. Lo tengo abierto al Excel y todo y no me lo toma. Permitir... ¿Hay que hacerle algo para que vos compartas? Me parece que no, ¿no? Permitir. No, debería de poder compartir yo tranquila, pero no me está dejando. No me sale, cuando pongo ventana me sale solamente la pantalla de Zoom. A ver si te pongo... Te pongo ahí como confitrión. A ver qué podés hacer. ¿Lo cerraste el Excel o lo minimizaste, Robin? Lo minimicé nomás, profe. A ver, lo voy a cerrar y ahí vuelvo a abrirlo. Bueno, si no, yo comparto cómo lo hicimos, lo hice y ver si nos dieron los mismos resultados. ¿Nadie más lo pudo hacer este ejercicio? Chicos, si no se ponen al día con los prácticos, va a ser re difícil, porque ya terminamos la unidad número 2, y eso que no hicimos práctico, casi esta unidad, solo hicimos esta, guía de problemas. Recuerden que ya la semana... ¿Y cómo lo hiciste, Leandro? ¿Te animás a compartirlo? Ahí Leandro está escribiendo. En la semana que viene empezamos con la unidad 3, nos quedan 3 clases nomás y ya terminamos la cursada, o sea que tienen que ponerse al día, si no se les va a hacer un chino para el parcial.
¿Te animás, Leandro, a compartir? Bueno. No sé, Rami, Nati, ¿compartimos nosotros? Con todo silenciado. Profe, Sí, ¿me decime. escuchás? Sí, te escucho. Ah, bien. Yo lo hice sin el cuadro que usted dijo de que lo hagamos en Excel. Es decir, yo tuve en cuenta directamente Los las días. personas que estaban, claro, o sea, yo, por ejemplo, dice la prevalencia puntual al 1 de septiembre, entonces yo ahí busqué en el cuadro que daba en el trabajo y puse cuántas personas habían directamente. A ver, bueno, ¿y cómo te dieron los resultados? A ver si llegamos a las mismas conclusiones. ¿Te parece? Si querés compartir aunque sean los números. Sí, ¿tiene a mano ahí sí, el trabajo? Sí, yo lo tengo a mano acá. Dice, bueno, decía, para los siguientes datos de una hipotética enfermedad respiratoria, calcule las medidas epidemiológicas listadas más abajo. Asuma que cada 10 días, cada infección dura 10 días y no confiere inmunidad, o sea que una misma persona puede estar infectada varias veces. La infección empieza a las 12:01 am de la fecha mostrada, no hay muertes por esta enfermedad o de otras causas y no hay pérdida de pacientes. Y bueno, te decía esto, que 30 días trae noviembre con abril, julio y septiembre, y los demás traen 31, y la persona no está en riesgo a una nueva enfermedad mientras dure su episodio, y te daba las fechas. A vos en el punto 1 te decía, calcule la prevalencia puntual de esta enfermedad de URI al 1 de septiembre. ¿A vos cómo hiciste ese cálculo? Ah, yo capaz que entendí mal entonces el Si no punto. hiciste el Porque dibujito. porque yo puse que al momento de esa fecha hay una persona con URI, sería. Ajá. ¿Está Y lo bien? mismo que Leandro. Fijé en la línea del primero y me quedaba con que una persona, la B, es que tenía, y puse prevalencia una sola persona. Claro. Lo que pasa es que había que poner, ¿se acuerda que la prevalencia era una proporción? Entonces tenías que hacer una fracción y poner. Ahora les muestro. Compartir pantalla. Aguántame un segundito. Yo les decía que hagan esto. ¿Puedo cerrar esto? No sé qué están viendo ustedes en mi aplicación. Espérenme un segundo, no puedo cerrar. Acá, esto. Ahí. ¿Ahí ven el cuadro? ¿Qué hice? Sí, Sí, profe. profe. Chicos, entonces había que calcular la prevalencia puntual de esta enfermedad el 1 de septiembre. Entonces, yo puse, como les decía a ustedes, los pacientes en la línea, en las filas, cada uno de los pacientes, el paciente A, el B, el C, el D, y puse los meses. El primero que se enfermaba era el 24 de agosto. Entonces yo puse, de acá el 23 de agosto, hasta el último que se enfermaba, creo que era, acá arriba dice, el 29 de noviembre, o sea, calculé 10 días más del 29 de noviembre. ¿Se entiende? Entonces dibujé eso y calculé para cada personita el periodo de los 10 días, o sea, cada rayita esa amarilla, que después la transformé en una sola celda amarilla, eran los 10 días que le duraba la enfermedad. El B tuvo 2 veces, el C tuvo una vez, el A no tuvo nunca, el E empezó acá, no, el F empezó acá en noviembre, el G tuvo entre agosto y septiembre y después en noviembre también. Entonces, si yo tenía que presentar la prevalencia puntual a esa fecha, yo me tenía que parar acá al 1 de septiembre, que es acá donde empieza septiembre, que había una sola persona. Pero era la prevalencia puntual es una proporción. ¿Y qué dijimos? Que las proporciones era cuando el numerador estaba incluido en el denominador. Entonces yo, de la totalidad de 8 pacientes, tengo un caso. Entonces la prevalencia puntual a esa fecha era 1 dividido 8. Entonces me daba 0,125. 0,125. Eso tenían que hacer. ¿Alguien lo hizo Ah, así? entendí mal entonces. Claro, ustedes tenían que, por eso les decía que hagan el cuadrito y dibujen por cada paciente los 10 días de enfermito, lo podían hacer con crucecitas también, digo, cuando estuviera enfermo,
pero para poder calcular que les sea más fácil, entonces yo acá veo 1 sobre 8 pacientes, entonces digo 1 sobre 8, los números de casos sobre la población a riesgo a esa fecha, que eran 8. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, se entendió. Bueno. Vamos al punto 2. Alguien puso, ahora calculémoslo juntos, a ver si le sale. Tenemos que ver la prevalencia puntual de esta enfermedad el 30 de noviembre. Entonces, ¿qué hacemos? Siguiendo la lógica de recién. Sería 2 dividido 2 8. dividido 8. Ahí voy. 2, ¿qué fecha era? 30 de noviembre. Vamos al 30 de noviembre, es acá. 2 dividido 8, exactamente. ¿Cuánto les da? 0,25. Bueno, acá lo tengo. ¿Sí? 0,25. Entonces, la prevalencia de esta enfermedad el 30 de noviembre en esta población es de 0,25. ¿Sí? Vamos, ¿queda claro entonces? Leandro y Romy, que son los que están ahí contestando por el resto. Sí, profe. Bien, ahora se complica un poquito más. Dice, personas días a riesgo total para el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre inclusive. ¿Qué se le ocurre que podemos hacer acá? Si te dicen personas días a riesgo, ya pensamos que ¿es una razón? ¿Es una proporción o es una tasa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué fórmula nos tendríamos que fijar, digamos? ¿En qué modo de calcular? Si empezamos a hablar de tiempo, de personas días, ¿qué les parece a ustedes? Tasa. Es una tasa, exactamente. Entonces tenemos que ir a ver cómo se calculaban las tasas. Entonces te dice, vamos a ver, las personas días a riesgo. Nosotros en el ejemplo de la clase hemos puesto con los enfermeros. ¿Cómo se saca este cálculo? Te dice, tengo que ver en el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre. ¿Cuántas personas a riesgo en ese periodo hay? Entonces yo tengo que multiplicar la totalidad de pacientes por la cantidad de días. ¿Qué tenemos que hacer? Los 8 pacientes los multiplico por la cantidad de días, del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Tengo que sumar esos días, o sea, calcular esos días y multiplicarlo por la cantidad de pacientes. Serían los 30 días de septiembre, los 31 días de octubre y los 30 días de noviembre. Son 91 días por 8 pacientes, ¿sí? Entonces eso me va a dar el cálculo 8 por 91 días. Pero, este aquí un detalle, que si las personas, para estar expuestas al riesgo, no tienen que estar enfermas. Y dijimos que los enfermos no forman parte de esa población a riesgo, porque están enfermas, ya tienen contraída la enfermedad. Entonces tenés que restarle la cantidad de personas días no expuestas porque ya estaban enfermas. ¿Qué tengo que hacer? En ese periodo, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre, tengo que contar la cantidad de personas días que estuvieron enfermas. Entonces cuento 1, 2, acá tenemos 10, 12, porque duraba 10 días la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos 2 más 10, 12, 22, 32, y acá debemos tener 5, 35, 37, 39, ¿sí? Entonces me da 39 días, menos las 39 días que durante ese periodo con esos pacientes estuvieron enfermas, y me va a dar 689. Entonces, son las personas por día a riesgo para ese periodo, ¿sí? Y con ese cálculo puedo sacar el ejercicio que sigue, que te dice, promedio de densidad de incidencia de esta enfermedad en el mismo periodo, del 1 de septiembre al 30 de noviembre inclusive. Entonces yo ahora, sabiendo cuántas personas a riesgo tengo, puedo decir, la cantidad de casos nuevos sobre esas personas a riesgo me va a dar la cantidad de personas por día a riesgo de esa enfermedad. Está corrido acá, pero ahora les voy a explicar cómo es. Entonces, yo acá en la fórmula tengo que poner número de casos nuevos, acá. No sé si lo pongo en el... Profe, Sí, dime. ¿podría volver a repetir el punto anterior? No lo entendí. Claro, vos tenés que sacar, te está diciendo que durante un periodo vos tenés que poner las personas por cada día que estuvieron en riesgo de obtener esa enfermedad. Entonces, ¿yo qué hago? Teníamos el seguimiento de 8 pacientes, entonces empiezo por las 8 personas que están en seguimiento. Y después, para el periodo que me dicen, trato de calcular, hago ese cálculo, digamos, personas por cantidad de días que estoy estudiando yo, ¿no? Que me están pidiendo que estudie. Entonces yo digo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pacientes.
Y el periodo me dicen que va de acá, desde septiembre, está en imagen, por eso no lo puedo cambiar, chicos. Lo pegué como imagen. Del 1 de septiembre al 30 de noviembre tengo que pensar en la cantidad de días, los tengo que contar. Entonces tengo que contar, septiembre, ¿cuántos días trae? 24, chicos. ¿Cuántos días trae septiembre? Se los dice la consigna acá arriba, por eso se los aclaraba. Que acá arriba te decían, 30 días trae noviembre con abril, junio y septiembre. Los demás traen 31. ¿Por qué? Porque había que contar la cantidad de días, por eso en la consigna te aclaraba, para que lo tengan en cuenta. Distinto que si yo le dijera, como en el ejemplo de la clase, les pusiéramos la cantidad de horas expuestas a los enfermeros, porque estábamos midiendo la unidad de tiempo como hora. En este caso, en este ejercicio, lo que estamos midiendo es la cantidad de días expuestos, porque la enfermedad se cuenta por día, en este ejemplo que estamos dando, ¿sí? Entonces, multiplico la cantidad de estudiantes por la cantidad de días, ¿sí? Entonces cuento, si 30 días trae noviembre, más 31 que trae octubre, ¿cuánto es? 30 más 31. 61. Más 30 de noviembre sería 91. Bárbaro, entonces ya tenemos pacientes por cantidad de tiempo, por cantidad de días, entre septiembre y noviembre. Pero, este aquí que durante ese periodo, esos pacientes, algunos de ellos, estuvieron transitando la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si estuvieron transitando la enfermedad, no estuvieron expuestos a tenerla, porque estaban enfermos. Entonces hay que descontársela. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, por eso les decía que hagan el cuadro, contamos la cantidad de días de la totalidad de esas personas días que acabo de multiplicar, le restamos las que estuvieron enfermas. Entonces cuento acá, 1, 2, acá tenemos 2 en el paciente B. Después en el mismo paciente B le sumo estos 10 días que duró la enfermedad. Tenemos 2 más 12, más 10 del paciente C, 22. Más, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 días del paciente F, 27. Más 10 días que dura la enfermedad acá del paciente G, 37. Y la volvió a tener esta enfermedad, este mismo paciente, 2 días en ese periodo. Entonces tenemos 39. Por eso, de ahí sale el número 39, restamos las 39 personas que no estuvieron expuestas porque estaban enfermas. Entonces yo estoy enferma, no estoy expuesta. ¿Se entiende que hay una diferencia de categoría entre expuestos y enfermos? ¿Queda claro eso? Sí, profe, sí. ¿Sí? Así se saca el cálculo Por de favor, no las... nos dé estos cálculos. ¿Eh? Apiádese de nosotros y no nos dé estas No, cosas en no el les parcial. no les vamos a dar esos cálculos, pero es para que ustedes entiendan de dónde salen esos números. O sea, ¿por qué personas expuestas, días, semanas? ¿Qué estoy entendiendo? Digo, porque nosotros en el parcial le vamos a dar seguramente un número, y ustedes nos van a decir, obviamente si tienen una ponderación de tiempo, tienen que reconocerlo y relacionarlo con la tasa, pero entender de dónde sale estas personas día. ¿Qué quiere decir esa fórmula? Independientemente que la sepan calcular o no, pero ¿a dónde vamos con el decir de personas días expuestas? O sea, durante un periodo yo estudio una población y calculo esos días que podrían haber estado expuestas esas personas, ¿sí? De ahí sale el número 689, porque yo multipliqué 8 por 91 y le resté a ese resultado las 39 personas días que no tuvieron expuestas porque estaban enfermas, ¿sí? Entonces no estaban con posibilidades de enfermarse, porque ya tenían esa enfermedad en ese periodo, del 30 de septiembre, del 1 de septiembre al 30 de noviembre. ¿Quedó claro? Lo vuelvo a explicar. Anótenselo en algún lado y déjenlo que decante, porque es difícil. A mí también me costó. Esa es una unidad nueva, porque es personas día, es como una unidad rara. ¿sí? Claro. La persona día representa una... Anótenselo y después lo vuelven a ver y lo vuelven a decantar. Si bien no le vamos a tomar cómo otra vez hacer este cálculo, pero sí tal vez hay un dato y ustedes lo tienen que interpretar. ¿De dónde sale cuando decimos personas día? ¿Qué quiere decir eso? O sea, es la posibilidad de que esa persona incorpore la enfermedad, o estuvo expuesta a incorporar esa enfermedad, ¿sí? Cuanto mayor es el número, es mayor la probabilidad de que se enferme la persona, o esa enfermedad puede ser más propensa a que la tengan esas personas. Esa es un poco la idea de la densidad de incidencia, ¿sí? Por lo general, estas cosas se trabajan en estudios específicos, pero es importante que
que ustedes lo sepan, ¿sí? Porque generalmente siempre se trabaja con la tasa de la incidencia acumulada, que es la cantidad de personas nuevas sobre una población total, ¿sí? No una foto de los casos, sino la cantidad de casos nuevos en un periodo determinado. Bueno, aclarado el tema, después lo vuelven a preguntar cuando inténtenlo hacer ustedes, así sin ver el video explicativo, y trátenlo de hacer ustedes, si surgen dudas lo volvemos a tratar de resolver. Este último ejercicio era más fácil, ¿lo pudieron hacer? ¿Lo dejo Sí, compartir? profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer? ¿Quieren mostrarlo? Sí, Bueno. yo tengo un problema con compartir pantalla igual. No sé si Romina, que estaba hablando ahí, puede... Romy, ¿ustedes lo hicieron? Sí, pero no. A ver, ¿cómo Porque no lo estamos... pensaron al menos? Al menos, ¿cómo lo piensan ustedes ahora con todas estas aclaraciones que hemos tenido? ¿Cómo podrían calcular una tasa de mortalidad, te piden, en menores de 5 años? ¿Cómo lo harían? Claro, nosotros, por ejemplo, teníamos el cuadrito donde nos daba los resultados y bueno, contamos las defunciones en los menores de 5 años. Y a eso lo dividimos por 1000. Esa es la duda que yo tenía, porque en los cuadros que teníamos que completar decía la tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1000. ¿Está bien? ¿Se dividía por 1000 cada uno? No, ¿cuál sería el denominador? ¿Se acuerdan que tanto la tasa como la proporción, el numerador estaba incluido en el denominador? Si yo te estoy diciendo la tasa de mortalidad de niños de menores de 5 años, ¿cuál sería el denominador? El La denominador No población, sería sería 1000. ¿Cuál sería? los la población de menores de 3.350. 5 años. La población menor de 5 años, los 3.350. O sea, yo tengo que poner arriba las defunciones en menores de 5 años, que son, ¿cuántas? 161, ¿no? Sí, Y la divido por la totalidad de la población de menores de 5 años, en ese periodo, en ese año, se supone, que te lo daba en el cuadro, que eran 3.350. A eso sí lo multiplico por 1000. Lo multiplicás por 1000, no lo dividís por 1000, Romy. Ah, ahí está. Si me da un ratito lo saco. Bueno. ¿Vos, Leandro, lo pudiste hacer a esa? sí, profe. ¿Y te dio qué número te dio? En el A, en la localidad A me dio 48,05 y en la B 1,73. Está bien. ¿Y en la tasa de mortalidad infantil, cómo te dio? ¿Qué pusiste en el numerador y qué pusiste en el denominador? La tasa de mortalidad infantil sería las defunciones en menores de 1 año, sería el numerador, que sería 105, Sí. y en el denominador puse los números de nacidos vivos, que Bien, ¿y sería cuánto era? 850. Y ¿Cuánto? me dio 850 era. Está bien. Y ¿Y me cuánto te dio dio? 123,52 Bien, en el A y en el B 8,15. bien, bárbaro. ¿En ese caso se puede redondear? Sí, se puede redondear. Tratemos de, o sea, como no vamos a hacer mucho cálculo, tratemos de ser como más precisos, pero sí, está bien, está bien. Y en la tasa de mortalidad por diarrea, menores de 5 años, que era la Entonces, otra consigna. ¿Qué pusiste en el numerador y qué pusiste en el denominador? en el numerador vendrían a estar las defunciones en menores de 5 años por diarrea, y Bien, en el ¿qué eran? denominador la población era 36, Sí. Ah, el número de funciones. Y en el denominador era la población menor, de claro. 5 años, Ujú. que se repite el mismo número que El antes. mismo denominador que en el punto A. Claro. Y eso a mí me dio 10,74 en el A. Bien. Y ¿Y en en la el B me B? dio 0. Cero, porque no 0. tenía. Claro, porque no había defunciones No había por diarrea de defunciones 5 por años. diarrea. Tal cual, el menor es de 5. Buenísimo. ¿Y el último, cuánto te dio, Leandro? Me dio en la localidad A 37,64 y en el B 3,26. Bárbaro. Y si vos tenés que mostrar, digamos, estos resultados, ¿qué pudiste hacer? Esto que decía en la última consigna. Bueno, ¿qué se observa al comparar
las localidades, digo, porque esto de decir, bueno, ¿para qué me sirven estos números, no? ¿Qué comparación pudiste hacer? Yo puse que las tasas de mortalidad en la localidad A son más altas que en la B. Ujú. Eso puede llegar a deducir, pero no sé si está bien. Sí. Y el riesgo de morir antes de un año, digamos, es mayor también, y antes de cumplir 5 en la localidad A y que en la localidad B. Asimismo, fíjense que la localidad A tiene menor población que la localidad B. O sea, la localidad B tenía 76.000, ahora ahí lo comparto. Compartir pantalla. En la localidad A teníamos 10.320 personas y en la localidad B teníamos 73.311. Y asimismo, las posibilidades de morir antes del año o antes de los 5 años era mayor en esta localidad que tenía menor población. ¿Qué nos puede estar diciendo eso con respecto al sistema de salud, por ejemplo? ¿Se acuerdan que dijimos que la tasa de mortalidad infantil era una tasa muy sensible acerca de las políticas públicas en salud? Porque implica que se supone que es la población más frágil y que más fuerte tiene que estar el sistema de salud para atenderla. Y cuando un país tiene una tasa de mortalidad infantil muy alto, quiere decir que sus políticas de salud son muy flojas, ¿sí? Entonces, digo, pensar en esto, que si tenemos una tasa, quiere decir que el sistema de salud en la localidad A no anda muy bien, como en la localidad B, ¿sí? ¿Se entiende Sí, profe. la diferencia? Leandro, me decía el resultado de del indicador A de la localidad A, para ver si me dio bien, para ver si lo hice bien. Me dio 48,05. Claro, a mí me da 4,80. Y porque tenés que multiplicar por 1000. Ah, lo multipliqué por 100, no dije nada, gracias. Bueno, quedó claro entonces para qué era un poco el ejercicio. Veo, ahí también le hicimos hacer cálculos, eran un poco más simples porque no incluíamos esto de las personas día, porque la densidad de incidencia es la que te incluye esto del tiempo. En cambio lo de la incidencia, como la tasa de incidencia común, es la que no te incluye el tiempo. Entonces, bueno, esto vuelven a repasar los power, lo vamos a volver a ejercitar si es necesario, pero lo importante es esto, que por ahí nosotros le demos los resultados, no le hagamos, por ejemplo, tranquilamente se me ocurre en el parcial, podría ser un cuadrito como el de recién, y el que tenían que completar con los datos, y que ustedes nos digan, bueno, ¿qué observan ustedes? O según las siguientes afirmaciones, digan cuál está bien y cuál está mal. Digo, ¿no? Esto de poder indicar qué interpretan de esos resultados. O sea, esto que les digo, bueno, ¿qué puede haber pasado? ¿Qué pasa con el sistema de salud? O sea, ¿qué pasa con la población? Capaz que, no sé, o no tienen acceso al agua, a una vivienda digna, y hace que, o las condiciones de nacimiento, de los partos, no son las instituciones cuidadas como para que estos niños menores de un año fallezcan. Digo, poder pensar, ¿no? Esto, qué cosas nos traen con respecto al sistema de salud a la población que ustedes cuando se reciban van a estudiar, porque generalmente van a estar insertos en una institución de salud. Un poco era el juego para poder plasmar algunas inquietudes acerca de lo que son las tasas, las razones y las proporciones. Si no hay ninguna duda más, nos vemos directamente la semana que viene con el inicio de la unidad 3, y ahora después subo la grabación a la página. Romy, ¿qué? Yo quería pedir algo, a ver si había posibilidad, porque en la primera unidad ustedes nos subieron, visto, cuadernillos con actividades. A mí, al menos en mi caso particular, me recontra sirvieron y pude ir bien al parcial, me sentí preparada, pero en esta unidad no vi que haya más actividades, como esta, por ejemplo. No hicimos, porque lo único que tenía para ejercicio, digamos, lo otro era, por eso no les di ejercicios antes de las clases anteriores, porque básicamente no había ejercicio así para resolver. Sí, podemos tirar preguntas disparadoras sobre, no sé, qué es la epidemiología, sobre cuestiones así más generales de la teoría, pero con eso, con el repaso de las diapos, con eso es suficiente. Esto como era aplicación de conceptos, que es un poco lo que se va a fortalecer, es importante que ejerciten. Lo otro era más teórico, claro. Por eso no dimos guía de lectura, Rom. Claro, eso es lo que quería pedir. Si en estos temas que nos dio ahora nos puede dar un par de actividades más,
Bueno, Si nos puede dale, subir después les uno o subo dos para ir entonces un par practicando, porque de actividades o está de bueno guía de practicar. lectura para que ustedes vayan resolviendo. Por otro Muchas lado, gracias. lo que nos queda es un poco lo de las enfermedades transmisibles, y después una parte que es media pesada también, ya la última clase, es de los diseños de estudios epidemiológicos, que eso hay varios tipos, y está bueno que ustedes sepan las generalidades. Seguramente el año que viene, cuando hagan metodología de la investigación, ahí van a ver también otras formas de investigar, pero estos se aplican propiamente a la disciplina de epidemiología, que es para el seguimiento de pacientes y con todo lo que se vincula a los procesos de salud y enfermedad. Entonces eso los vamos a ver en general, y también pueden, esto va a estar incluido en el segundo parcial, de identificar, por ejemplo, como si uno ve un abstract, un resumen de un estudio, si me dice determinadas características, bueno, a qué tipo de estudio pertenece, a qué categoría, digo, es descriptivos, observacionales, analíticos, digo, poder pensar, vamos a ver generalidades, y yo prefiero profundizar en eso, y en los aportes, digamos, esto de la vigilancia epidemiológica, eso de las enfermedades transmisibles, más teórico, más general, pero bueno, voy a ver cómo me organizo, porque no sé si vamos a llegar con las 3 clases que nos quedan teóricas, capaz que usemos o una clase más para teoría, y poder llegar con los tipos de estudios, eso me gustaría que lo sepan, sobre todo porque no ven después epidemiología en toda la carrera, es la única materia en toda la carrera que tienen de epidemiología. Así que bueno, ahí detengo.